Radiovisión Online. Mucho más que radio. Aleluya, la trompeta sonará. Cristo vuelve otra vez. Qué lindo es nuestro Dios que reina y vive para siempre. Hoy tenemos aquí la palabra de Dios en el capítulo primero. Aquí tenemos en primero de Tesalonicense, o mejor dicho, primera de Tesalonicense, capítulo 4 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias por esta palabra de esta preciosa hora que tú me permites predicar el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero continuar compartiendo con ustedes la última experiencia gloriosa que estuve con el Señor en estos días que estamos viviendo. Estos últimos días que estamos viviendo, esta experiencia gloriosa que estuve ahora en este año 2025 en el mes de abril, y quiero compartirla con ustedes para la gloria de nuestro Dios. La Biblia habla: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primero nos habla acerca de el rapto de la iglesia, o la palabra arrebatamiento. En algún momento de la historia va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, que está en los cielos. Por eso quiero que usted recoja su espíritu en espíritu de quietud y escuche atentamente la palabra de hoy. La palabra de hoy estará concentrada en la venida de Jesucristo, en el rapto de la iglesia. Cada vez más y más señales siguen saliendo a la luz del día, y la palabra se sigue cumpliendo ante nuestros ojos, y tenemos que estar muy dispuestos a comprender lo que habla la Biblia en estos últimos tiempos. En esta experiencia en el cielo yo veía escrito: el fin, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin. Lo veía escrito en el cielo en letra teñida en sangre, y al final en letra dorada decía: se acerca. Y fue una experiencia maravillosa, porque con lágrimas, con llanto, con gemido, casi 2 semanas llorando fuertemente. No sabía que un ser humano tenía tantas lágrimas para poder llorar con quebrantamiento interior, y el Señor mostrándome muchas cosas del mundo espiritual en el cielo y en el infierno. Y me dijo: te voy a dar ciencia y sabiduría para que predique la palabra, y ahí sabrán que yo he hablado. Me comenzó a enseñar cosas extraordinarias en el cielo y en la tierra y también en el infierno. Y parte de lo que vi, me quedé sorprendido y maravillado de lo que vi en el cielo, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Estuve frente al mar de cristal y estaba flotando en el aire, y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué no puedo pisar el mar de cristal? Y me dijo: todavía no puedes hacerlo. Miré la felicidad maravillosa que se vive en el cielo, como que todo lo que se respira parece como si el aire, si hubiera aire, que lo que respiran los que estamos en el cielo, o lo que estaremos en el cielo, es el amor. Digo lo que estamos porque yo me sentía en el cielo, porque fui sacado de mi cuerpo, y
Y yo miré la felicidad eterna de la gente que se habían ido en el paraíso de Dios. Y yo no lo podía identificar porque había como espeso de un velo que yo no podía mirarlo bien. Y el Señor me dijo, acércate. Y me dijo, ¿no lo ve que están sonriendo? Y de repente miré y estaban felices, sonriendo, alabando, glorificando. Y el Señor me dijo, ellos están esperando la resurrección. Por eso yo vengo hoy a animarte que si tienes a Cristo en tu corazón, asegúrate de servirle hasta el último segundo de tu vida con toda la fuerza del corazón, porque Cristo vuelve pronto a recoger su iglesia. Y los que se van con el Señor son gente fieles, la gente que está entregada en espíritu y verdad, la gente que ha recibido la palabra de Dios y la ha grabado en su espíritu y vive por ella cada día, venciendo los obstáculos de esta vida y amando a Dios y su palabra por encima de todas las cosas de esta vida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que los que murieron sin Cristo ya no tienen esperanza. Y el Señor me mostró y me dijo, te voy a enseñar cómo mueren los impíos y la gente que no ama a Dios. E inmediatamente me enseñó el espíritu humano encerrado dentro del alma y me lo mostró de esta manera. Me lo mostró para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de predicar y enseñar. Me lo mostró como en forma de un corazón humano, como en un pote de vidrio de cristal muy fino. Y adentro estaba el espíritu y en la parte de afuera estaba el alma. Y cuando yo miré aquello me dijo, mira, este es el espíritu que le di al hombre. El espíritu que le di, el soplo que le di, es este que está aquí pegado al alma. Y el espíritu que está dentro es mi creación, es mi espíritu que lo creó al ser humano. Por eso está protegido. Por eso el pecado no puede llegar hasta donde está mi espíritu escondido adentro del alma. Es decir, que el alma es como una protección para que no llegue pecado al Espíritu de Dios que está en el hombre y a la misma vez donde se asientan las emociones, que es sinónimo de corazón. Por eso Dios le puso al hombre por delante la vida y la muerte y me dijo, la palabra de Dios es vida para los que la obedecen y es muerte para los que la desobedecen. Por eso puse delante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y antes de poner ese árbol de la ciencia del bien y del mal, le puse también el árbol de la vida para que el hombre tomara el árbol de la vida y viviera para siempre. Me dijo también, le di el derecho a los hombres de escoger, amarme y obedecerme voluntariamente y le di concientización para que el hombre sepa quién es y lo que debe de hacer. Me dijo, el hombre tiene un derecho que le dio mi justicia para vivir para siempre. Y él tiene que escoger si quiere vivir para siempre o no. Tiene el derecho de vivir o morir. Si él decide desobedecer mi palabra, muere eternamente. Y me enseñó y me dijo, mira cómo mueren los impíos y los que no me aman. Yo miré el momento donde el Espíritu, Dios lo tomaba y lo sacaba de ese cofre y lo llevaba a su presencia. De todas las personas que morían, como dice Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y miraba el alma, que también es espíritu, como salía. Y salía sin rumbo, sin destino, sin dueño. Y me decía, no tiene dueño porque Satanás no la creó. Yo creé el alma humana como creé el espíritu y también el cuerpo. Pero como el alma sale sin rumbo, sin dueño, se encontraba inmediatamente como en un mar de pecado. Así me lo mostró Dios y se ahogaba en ese mar de pecado. Y Satanás la reclamaba inmediatamente y la llevaba con él. Y Dios me decía, porque el hombre le dio su derecho de vivir, su derecho que le di, su autoridad de vivir, se le entregó a Satanás desobedeciendo mi palabra. Y por eso está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Nunca pude imaginarme que el alma moría ahogada en el pecado y Dios me decía, es el aliento que le quito, por eso se ahoga, el aliento que le di que se llama vida.
Entonces hay que tener mucho cuidado con obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra si queremos escapar y vivir para siempre. Dios también reclamó y esperó la confesión del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se encontraron que perdieron la inocencia y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Y por eso Dios lo llama: Adán, ¿dónde tú estás? Adán le dice: tuve miedo y me escondí. ¿Acaso ha comido del árbol que te mandé que no comiese? Y allí Adán le responde: la mujer que me diste me dio a comer y yo comí. Confesó inmediatamente lo que había pasado. Dios esperaba la confesión del hombre. Se va donde la mujer y le dice: mujer, ¿qué es lo que ha hecho? La serpiente me engañó y comí. También confesó lo que había pasado. Me decía: cuando el hombre confiesa la oscuridad que está en el alma, sale, el alma la vomita y entra la luz de Dios para poder corregir esa alma y que se pueda salvar. Por eso es, mi amigo oyente, que si usted no quiere morir en pecado y morir para siempre, abra su corazón a Dios y arrepiéntase, que Dios lo ama y lo quiere perdonar. Arrepiéntase de su pecado, confiésele a Dios su pecado, aceptando a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice: si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque la confesión de Jesucristo abre el camino al cielo. También me mostró una gran puerta entre el cielo y la tierra con muchos agujeros, colgaba del cielo. Y yo le pregunté llorando: Señor, ¿qué son esos agujeros? Y me dijo: esas son las pequeñas cosas que mi pueblo pasa por alto, que no quiere obedecer de la palabra y por eso le cierra la puerta completa del cielo y por eso mueren perdidos. Me dijo: dile a mi pueblo que obedezcan la palabra de Dios, que se rindan a ella si no quieren morir pecado, ahogado en el pecado. Si no quieren morir en pecado, que abran sus corazones, se arrepientan y la sangre de mi Hijo los limpiará de todo pecado. Por eso es que hay que arrepentirse de todo corazón y pedirle a Dios que nos ayude a comprender cuánto necesitamos amar las Escrituras. Cuando la Biblia habla aquí acerca de tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, está haciendo Dios una aclaración aquí acerca de lo que duermen. Por eso los creyentes no morimos. Y Dios me mostraba cómo toma el espíritu junto con el alma de los creyentes. Por eso el creyente nunca experimentará la muerte ahogada en el pecado, porque en el momento que muere un creyente duerme. ¿Por qué? Porque Dios no lo deja morir. El alma de los creyentes nunca enfrentará la muerte. El cuerpo físico sí morirá si es que le tocó morir, pero el alma sobrevive a la muerte física y vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque cuando el alma sale, Dios se la lleva junto con el espíritu al lugar de descanso llamado el paraíso, a esperar la resurrección en el momento del rapto de la iglesia. Por eso cada creyente tiene que tener cuidado de amar la palabra de Dios más que su propia vida y obedecerla. La Biblia dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Usted ve, durmieron en él, no murieron. ¿Por qué? Porque el alma del creyente Dios la saca junto con el espíritu y la lleva de inmediato a su presencia. Todo lo contrario a los que mueren en pecado. Cuando el alma sale, inmediatamente los demonios la arrastran hacia el infierno. Yo miraba a muchos demonios cómo alaban esas almas y lo metían a celda profunda, oscuridad profunda, alargaban sus manos largas, brazos largos y arrastraban esa alma a la condenación. Y yo miraba cómo esas almas flotaban y subían para arriba tratando de buscar el aliento, que es el aliento de vida. Y Dios me dijo: flotan para arriba buscando el aliento que le di y que le he tenido que quitar porque desobedecieron mi palabra. Entonces esa alma flotaban y volvían a bajar y me dijo: ese es el aliento que le di, que le quité. Por eso entra la muerte al desobediente a mi palabra. Dile a la gente que sean obedientes. Y me mostró también cómo funciona el espíritu de desobediencia. Que hay personas que no se dejan corregir aún por la misma palabra de Dios, porque
quieren vivir en desobediencia a su propia manera y por eso perseveran en el pecado. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi querido oyente, decida amar a Dios más que todas las cosas y servirle con toda la fuerza, con toda su alma. Escuche sabiduría. La sabiduría dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios trae reverencia. La reverencia nos ubica en la perfecta voluntad de Dios, y la perfecta voluntad de Dios es hacer lo que a Él le agrada. Y cuando agradamos a Dios, sometemos nuestras emociones, nuestros deseos humanos, y le pedimos entonces a Dios iluminación en el alma. Y el alma que está arrepentida porque ya dejó a Dios obrar en ella, entonces recibe el aliento, la fuerza divina para poder perseverar en el camino de Dios. Por eso es importante creerle a Dios y a su palabra y obedecerle y caminar con Dios mientras vida tengamos en este mundo. Por eso la Biblia habla, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Mire bien, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Continuamente el Señor me estuvo visitando por casi 2 semanas, y en una de esas me dijo: yo estoy aquí. Y de repente me encontré en un templo adorando a Dios, y la gente estaban atendiendo la adoración y sirviendo al Señor mientras yo estaba en un lugar de ese templo. De repente yo sentí como la música del grupo que estaba cantando se quedó en silencio, y como que entró una música instrumental. Y yo no sabía qué estaba pasando. Yo dije: ¿por qué se habrán parado de tocar? Y en cosa de solo segundos, cuando escuché aquello que me movía hacia el lugar de adoración, hacia aquel altar, cuando miré la ropa de lo que estaban ahí, solamente la ropa, escuché la voz de Dios que me dijo: es el rapto de la iglesia. Inmediatamente mi cuerpo salió por la ventana, literalmente. Me di cuenta, sentí el aire, iba a toda velocidad para arriba. Y yo miraba hacia abajo, literalmente, el cuerpo transformado en un cuerpo incorruptible. Yo sabía lo que estaba pasando, era el rapto de la iglesia. Iba volando hacia arriba. Y yo sentía esa gloria maravillosa. Y yo miraba hacia abajo, y mi último pensamiento fue: y ahora los que se han quedado y los que no tenían a Cristo. Ese fue mi último pensamiento en el momento que fui transformado. Ya de ahí en adelante, solo la felicidad gloriosa y eterna. Mientras subía a toda la velocidad, yo sentía la brisa que iba como si fuera en un automóvil a 500 millas por hora. Y yo sentía la brisa subiendo hacia arriba. ¡Ay, Samaya, sonda la bajaya! El rapto de la iglesia se aproxima, y Dios me decía: es el fin, el fin, el fin, el fin, el fin. El fin se acerca, es el fin de la gracia, el fin. El fin, el fin, el fin, el fin. El fin se acerca. Háblale a la gente, dile que está pronto a venir, que la iglesia se prepare, que la iglesia busque. Y la palabra que el Señor me decía era: dile que tengan paz los unos con los otros. Esa palabra motivó tanto mi alma y mi espíritu, que llorando, sorprendido en la maravilla del rapto de la iglesia, me parece que lo estoy viviendo. Me parece que estoy viviendo ese momento glorioso, sublime, que todos los creyentes vamos a vivir en un momento dado en el día en que suene la trompeta. Lo que estemos vivos lo vamos a vivir en el nombre de Jesús. Amado oyente, diga amén, así sea. Amén, así sea. Amén, así sea. Es promesa de Dios. Él volverá por lo suyo. Y el fin de la gracia es que ya la puerta estará cerrada. Solamente a través de la gracia que está en Jesucristo podremos entrar al reino de Dios. Por eso en todos los tiempos Dios ha tenido gente que le aman. Reyes, profetas, apóstoles, ministros, hombres y mujeres de Dios en todas las edades que le aman
Y en este tiempo tenemos que concentrar nuestra búsqueda profunda en la palabra de Dios y obedecerla. Cristo viene pronto. Padre, gracias por esta palabra de esta ocasión. Ayúdame a amarla y a predicarla todos los días de mi vida y a decirle a la gente que el fin se acerca, que tú vienes pronto. Padre, si hay alguien que no te conoce, alcánzale y ministrale y tócale. En el nombre de Jesús, si hubiese alguien enfermo, sánale completamente por tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.